comenzamos aquí el tercer vídeo dedicado a la Guerra Civil Española y en concreto, tal como aquí te he señalado en el subtítulo, la evolución de los bandos. Y de hecho es clave para entender la Guerra Civil Española, el devenir de la guerra que hemos visto en el vídeo anterior, es clave y es esencial tener en cuenta el funcionamiento interno de ambos bandos. Mientras que por un lado vamos a encontrar un bando, el republicano, donde la división y el enfrentamiento son sus señas de identidad, en el lado contrario, en el bando nacional, vamos a observar justo algo diametralmente opuesto. Vamos a encontrar una unidad en torno al líder y un objetivo claro e indiscutible que pasa, obviamente, por ganar la guerra. Vamos a, por lo tanto, vamos a empezar a analizar, en este caso, lo que ocurre dentro del bando republicano para posteriormente pasar al bando nacional. Este es un ejemplo de una de las primeras decisiones que se va a tomar, que desde luego no va a beneficiar en absoluto al gobierno republicano. De hecho, el presidente José Giral tomará como una medida para desactivar el golpe la de disolver el ejército y obligar hasta cierto punto que los oficiales retornen y los soldados vuelvan a sus casas, a los cuarteles. Es muy curioso esta medida porque en el caso del ejército republicano la verdad es que eso sí que va a funcionar, es decir, los soldados volverán, los oficiales volverán a sus casas y el ejército quedará desmantelado, pero en la zona nacional lo que observaremos es que muchos oficiales seguirán la disciplina de mando, seguirán siendo fieles a sus oficiales superiores y por lo tanto este es un ejemplo claro de una medida que aunque bien intencionada finalmente se convirtió en un auténtico desastre porque va a favorecer el mantenimiento de un ejército, diríamos, totalmente fiel y unitario en el caso del nacional, pero no en el del ejército republicano. Por lo tanto, a partir de aquí vamos a ver que, sobre todo en los momentos iniciales, van a haber una serie de errores cometidos, pero sobre todo lo que va a haber va a ser una división clara dentro de dos objetivos posibles. En el bando republicano esta va a ser la gran pregunta. ¿Hacemos la guerra para posteriormente la revolución o hacemos la revolución y de esta manera podremos ganar la guerra? Mientras que en el bando republicano se van a tirar semanas y casi meses decidiendo cuál es la mejor alternativa, Franco se plantará, como hemos visto en el vídeo anterior, a las puertas de Madrid. Además, es evidente que desde el momento en el que estalla la guerra dentro del bando republicano, diríamos que comienza, sobre todo por aquellos sectores que ven en la guerra una oportunidad de poner en marcha la revolución social, la de conseguir determinados objetivos de carácter social vinculados a determinadas ideologías como el anarquismo, creen que esa es una gran oportunidad y de hecho piensan que la mejor manera de ganar la guerra es precisamente articulando y favoreciendo esa acción revolucionaria. Y el mejor ejemplo de acción revolucionaria, y aquellos que la practican, evidentemente tenemos que hablar de la CNT y tenemos que hablar también de un pequeño partido que aparece por aquí en esta imagen, en el POM, el Partido Obrero de Unificación Marxista, que tendrá protagonismo, como ahora veremos, sobre todo en el año 37. ¿Quiénes son los que son contrarios a estas medidas revolucionarias de carácter sobre todo anarcosindicalista, colectivista y pseudosocialista? Pues evidentemente el Partido Comunista y el PSOE, que son partidarios más bien de acción, una acción más unitaria con el objetivo de ganar la guerra. ¿En qué consiste, por lo tanto, también esta revolución o este proceso revolucionario que se va a seguir en determinadas áreas del país? Bueno, pues aquí tenéis algunas medidas y sobre todo nos quedamos con la última, la abolición de la propiedad privada, que es la seña de identidad de lo que realmente es la revolución, entendida sobre todo por representantes de la CNT. ¿Dónde vamos a encontrar esta revolución? Fijaos, por cierto, antes de señalar la geografía de esta revolución, este proceso de revolucionario colectivista, pues fijaos en este documento, Boletín Informativo de la CNT, que habla claramente de estamos luchando por el triunfo de la revolución proletaria, no estamos luchando por la República Democrática. Este tipo de mensajes, este tipo de comunicados, a la larga harán un flaco favor a la República, porque como ya veremos, la identificación que se va a hacer desde fuera a determinados valores no democráticos, sino más bien revolucionarios, es evidente. Bien, resultados. Pues la verdad es que esta práctica colectivista revolucionaria va a tener resultados, vamos a decir, poco satisfactorios o diremos modestos en muchos lugares. De hecho, conforme avance la guerra, las condiciones de vida en las ciudades republicanas pues van a empeorar por una razón que ya vimos en el primer vídeo, si os acordáis, por el hecho de que la mayor parte de las zonas agrícolas y productoras está en manos de en este caso, de los sublevados, pero también por el hecho de que en las ciudades dominadas y gestionadas en algunos casos por sindicatos y sobre todo por facciones de carácter anarquista, las condiciones irán cada vez empeorando.
Bien, ¿dónde vamos a encontrar este espíritu revolucionario colectivista? Bueno, pues en muchos lugares del país, pero sobre todo diríamos que en el noreste, desde Cataluña, luego se extiende Aragón, y los que lideran, los que dirigen este impulso revolucionario colectivista, pues van a ser sobre todo juntas, consejos y comités encargados, como os digo, de imponer el nuevo orden revolucionario, tal como aparece ahí. ¿De acuerdo? Otro aspecto que tenemos que destacar en estos momentos iniciales de la guerra tiene que ver con el denominado terror rojo o la represión que dentro del bando republicano se va a llevar adelante contra aquellos que son considerados enemigos de la República. De hecho, todos aquellos que pudieran ser susceptibles de ser enemigos, militares, políticos, derechistas, aristocracia, miembros de la Iglesia, van a pasar, desgraciadamente, por la represión republicana en imágenes como la que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Diríamos que juicios, asesinatos, evidentemente sin juicio, en cunetas, en descampados, protagonizados sobre todo en el verano del 36, y cuyo ejemplo, digamos, culmen de esa represión, de ese terror rojo, es el caso de Paracuellos del Jarama. En el momento en el que el ejército, el gobierno republicano se traslada a su capital de Madrid a Valencia, las cárceles madrileñas que estaban llenas, en este caso, de supuestos enemigos de la causa republicana, pues bueno, van a tener que ser trasladados de un número total de unos 12.000, unos 2.500, van a ser trasladados de Madrid a Valencia. Bien, nunca llegaron porque en ese trayecto se desviaron hacia Torrejón y hacia Paracuellos del Jarama y finalmente fueron fusilados. Diríamos que este es uno de los momentos más evidentes, más duros, más crueles de la represión, en este caso republicana, como ya hemos visto en el vídeo anterior, en el caso de la represión dentro del bando sublevado, formaba parte de la propia dinámica de guerra. Así que diríamos que, como ahora os señalo en esta diapositiva, diríamos que hay ciertas diferencias. Desde luego, en cuanto a hablar del número de víctimas, es decir, víctimas tanto de un lado como de otro durante la guerra civil, eso es una evidencia incontestable, pero es cierto que durante los momentos de la guerra civil en el bando republicano, puede ser que el gobierno no controlase la represión que se va a realizar sobre los enemigos de la república, los derechistas o partidarios de la sublevación y fascistas. Pero es verdad que los que protagonizan esa acción, que no está, repito, promovida por el gobierno, va a estar fundamentalmente llevada adelante por las acciones de sindicatos, de las, como hemos dicho antes, de las milicias, que de alguna manera se toman la justicia por su mano. Mientras que existan esos dos poderes paralelos, como aquí os digo, esa situación se va a mantener. Conforme el gobierno se haga con el control de la situación, la represión republicana en este sentido en el bando republicano va a disminuir. Bien, otra de las ideas, otro de los efectos contrarios y contraproducentes, nunca mejor dicho, de lo que ha ocurrido y lo señalado anteriormente, tiene que ver mucho con esta imagen. Porque es verdad que la represión se va a ejercer sobre todo contra la Iglesia y contra sus representantes. Esta imagen en la que se produce evidentemente un sacrilegio de un templo católico va, o una profanación, va desde luego a marcar y mucho la imagen que desde fuera se va a tener de la República, porque a la larga lo que va a ocurrir va a ser que el sentimiento católico, no solamente de muchos españoles, sino también de católicos extranjeros que en un momento determinado no iban en contra de la República, acabarán viendo con buenos ojos la victoria de los sublevados, de los nacionales. Bien, dejado todo este capítulo, pasamos a ya entrar directamente en lo que sería la evolución de los acontecimientos dentro del gobierno republicano en sus diferentes situaciones. De hecho, fijaos, comienza la guerra, Santiago Casares dimite, que era el presidente del gobierno en esos momentos. Martínez Barrio, como presidente del Congreso, se hace con el gobierno, intenta negociar con Franco, no lo consigue, y por lo tanto también dimite. Y finalmente va a ser José Giral, el que he nombrado al principio, el que se convierta en presidente del gobierno durante estos primeros momentos. De hecho, está claro que en esta fase inicial de la guerra en el bando republicano, está claro que esta es una dualidad evidente. Por un lado tenemos un gobierno prácticamente sin poder efectivo, por otro lado los comités, juntas, consejos, que entre otras cosas son los encargados de parar los pies al ejército sublevado y de iniciar, como decíamos antes, todo ese proceso revolucionario en algunas zonas del país. El presidente del gobierno, como os digo, es José Giral. José Giral en esos momentos duda, teniendo en cuenta aquella decisión que había tomado respecto a desmovilizar el ejército, duda en entregar armas a los milicianos, finalmente lo hace.
pero una medida que, aunque era muy reclamada sobre todo por las fuerzas sindicales, llega tarde en muchos casos, fundamentalmente porque, como hemos dicho antes, desde prácticamente finales del verano del 36, Franco se encuentra a las puertas de Madrid. José Giral no se ve con fuerzas para mantener el gobierno y se piensa ya en la figura de alguien en torno al cual se puedan aglutinar todas las fuerzas republicanas de diferentes ideologías con tal de conseguir el objetivo primario, que es evidentemente ganar la guerra. Bien, pues esa figura es Largo Caballero, que desde septiembre del 36 formará un gobierno formado por republicanos, socialistas y comunistas, pero no anarquistas. Bien, Largo Caballero no lo tiene fácil. En primer lugar, su objetivo es crear un nuevo ejército republicano sobre la base de las milicias populares, a las que se añade, en este caso, las brigadas internacionales, y de hecho esta es la base del denominado Ejército Popular. Así que ese es el objetivo de Largo Caballero, que queda claro, es decir, su objetivo es ganar la guerra y olvidamos, diríamos que la idea de una revolución, eso sería algo a posteriori. En primer lugar, ganar la guerra. Bien, y para ganar la guerra, como acabamos de ver, se necesitaba de un ejército. El problema es que Largo Caballero, para ganar esa guerra, necesita cada vez más un apoyo exterior que no tiene, y el único país que recibe esa ayuda es la Unión Soviética. ¿Eso qué significa? Significa que el Partido Comunista, yo recuerdo que él es líder del PSOE y líder del antiguo OGT, el Partido Comunista cada vez tiene más peso dentro del gobierno y cada vez quiere tener más protagonismo dentro del ejército republicano. Además, hay que añadir que los anarquistas, por su parte, prácticamente no se lo ponen fácil porque ellos siguen a lo suyo, es decir, siguen con la política de colectivizaciones, de revolución social, etcétera, etcétera, para ganar la guerra y, por lo tanto, Largo Caballero, pese a todo, sigue sigue teniendo este problema, y el problema es el de las divisiones internas dentro del bando republicano, porque no consigue unificar a todas las fuerzas políticas. De hecho, ya tenemos claro lo que vamos a ver a continuación, y de hecho estallará en 1937 la denominada guerra civil dentro de la guerra civil, los denominados sucesos de mayo, en el que se produce un enfrentamiento entre anarquistas y miembros del POM, del Partido de Unificación Marxista, frente al gobierno, frente a representantes de la Generalitat e incluso fuerzas socialistas y comunistas. Estos sucesos de mayo, que por cierto, el fotograma de la derecha es otra película que recomiendo mucho, que es Tierra y Libertad, de Ken Loach, que nos da una visión bastante, diríamos, cercana a lo que ocurrió precisamente en la ciudad de Barcelona en mayo del 37. Esa división dentro del bando republicano ya es una evidencia y lo debilita, evidentemente. De hecho, el ejemplo más paradigmático es el caso de Andrés Nin, líder del POM, que, como podéis ver aquí, al simpatizar con Trotsky, y habría que recordar aquí las diferencias entre Trotsky y Stalin en esta época, va a ser acusado por los enviados de Stalin dentro del bando republicano, va a ser acusado de contrarrevolucionario, incluso de colaboracionista con el fascismo. Es decir, ya diríamos que la paranoia llegaba a unos límites importantes. Andrés Nin va a ser detenido y finalmente va a ser fusilado. Lo que está claro es que a partir de esos momentos Largo Caballero se encuentra debilitado y comienza a haber movimientos dentro del gobierno. De hecho, dentro del PSOE, Indalecio Prieto presionaba para que Juan Negrín se convirtiera en el nuevo presidente del gobierno, y Juan Negrín es consciente, evidente, de la necesidad de contactar y evidentemente de tener muy en cuenta el apoyo de los comunistas. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque si son los únicos que envían ayuda militar, su protagonismo cada vez es mayor. De hecho, fijaos, Largo Caballero dimite, Negrín se convierte en presidente del gobierno e Indalecio Prieto sería algo así como el ministro de la guerra. ¿De acuerdo? Un gobierno de partidos políticos y cada vez mayor influencia del Partido Comunista. Bien, Juan Negrín, como presidente del gobierno, tiene claro su objetivo y es, como aquí os señalo, resistir a ultranza, es decir, resistir como sea. Evidentemente el contexto internacional, según él, le favorece, es decir, la Segunda Guerra Mundial es una realidad, estamos a punto de llegar a esa Segunda Guerra Mundial, y él confía en que un cambio en el ámbito internacional podría llegar a favorecer, sin duda alguna, el devenir de la guerra a favor de la República. Sin embargo, se va a dar de bruces con la realidad cuando en septiembre del año 38 se firme el Pacto de Múnich, por el cual las potencias democráticas, diríamos que de una manera lamentable y casi suicida, permiten que Hitler se anexione una parte de Checoslovaquia, la región de los Sudetes. Evidentemente estaba claro que la Segunda Guerra Mundial de momento no llegaría, y lo peor es que no va a haber ningún movimiento internacional, como veremos ya en el siguiente vídeo, a favor de la causa republicana. Estos son los famosos 13 puntos
documento que envía Negrín a Azaña a Franco con el objetivo de iniciar un proceso de negociación. Evidentemente, Franco tiene muy claro que no quiere negociar absolutamente nada. De hecho, Negrín pasó de los 13 puntos a los 3 puntos: salida de tropas extranjeras, ausencia de represalias, extracción del régimen democrático. Franco, como aquí yo señalo, no quiere negociar absolutamente nada, sobre todo porque la altura en la que estamos de la guerra en el 38 sabe que la guerra la tiene absolutamente ganada. Así que llegamos al momento trágico para la República. En febrero del 39 Francia e Inglaterra ya reconocen a Franco, Azaña ya en París dimite como presidente, y al momento al que llegamos, al momento final, es cuando como ya hemos visto en el vídeo anterior, Segismundo Casado se subleva contra Juan Negrín en Madrid, buscando, diríamos que una alternativa, es decir, buscando una negociación entre militares, sobre lo que él llamaría una paz honrosa. Pero Franco, como ya hemos visto en el tema anterior, en el vídeo anterior, no tiene ninguna intención de negociar nada. Lo único que quiere es la rendición absoluta, y cosa que ocurrirá el 28 de marzo, cuando las tropas franquistas entran en Madrid, y el 1 de abril, por lo tanto, con ese famoso parte que veíamos el otro día, terminaba la guerra. Bien, pues si esto ha sido la evolución dentro del bando republicano, es decir, un bando, en este caso, en el que la división, el enfrentamiento era su leitmotiv, si le echamos un vistazo a lo que ocurre dentro del bando sublevado, pues ocurre justo todo lo contrario. Mientras que, y es verdad que cuando estalla la guerra, diríamos que dentro del bando nacional hay una heterogeneidad evidente entre las diferentes fuerzas que apoyan el alzamiento, la verdad es que la propia dinámica de la guerra va a acabar provocando el ensalzamiento de la figura de Franco, y aunque es verdad que en un principio tendrá todos los visos de ser un régimen dictatorial pseudo-fascista, que quizás no había sido previsto tal como yo os digo aquí, la verdad es que todo el mundo acabará aceptando su liderazgo sin mayor duda. De hecho, el 23 de julio de 1966, su primer gobierno, la Junta de Defensa Nacional, presidida por Miguel Cabanellas, por cierto, este general que tenéis ahí de barba, que era el general de mayor edad, más antiguo dentro de los sublevados, pero es un momento, es una situación temporal, porque como ahora vamos a ver, Franco acabará siendo el líder absoluto dentro del bando sublevado, dentro de la España nacional, que es así como vamos a comenzar a llamarlo. Bien, la Junta de Defensa Nacional tiene muy claro, es decir, este gobierno que se crea en el bando nacional en el momento en el que se pone en marcha la guerra, tiene muy claro su acción de gobierno. Y su acción de gobierno es ilegalizar los partidos políticos, suspensión de la Constitución del 31, paralización de toda la legislación republicana. Es decir, evidentemente para ellos había que hacer borrón y cuenta nueva de todo lo ocurrido desde el año 31 hasta el año 36. Además, hay que destacar, y sin duda alguna hay que tener muy en cuenta, el denominado ascenso de Franco, es decir, cómo consigue Franco llegar donde va a llegar, y como aquí yo señalo, hay 4 circunstancias que lo explican. La verdad es que va a tener suerte, y algunos hablan de una palabra que se lo he oído decir a algunos historiadores, sobre todo británicos, Preston, etcétera, lo del baraka, es decir, una palabra que en jerga del norte de África significa suerte, y es verdad que la va a tener, y mucha. De hecho, Sanjurjo, que era, diríamos, el alma mater del alzamiento, pues va a morir en un accidente aéreo cuando se traslade de Portugal el 20 de julio del 36, y Mola el año 37 también morirá, es decir, el director que había puesto en marcha también el golpe de Estado. Además, Franco es el general que tiene más prestigio, sobre todo después de la liberación del Alcázar, cuenta con las tropas de África, es decir, él es el que dirige realmente el ejército más preparado, y sobre todo Hilder y Mussolini desde el minuto 1 con el que hablan es con él, no hablan con nadie más, por lo tanto tiene un reconocimiento evidente, cosa que se manifiesta de una manera clara el 1 de octubre de 1936, momento en el que Franco es nombrado jefe de gobierno, jefe del Estado y generalísimo de los ejércitos españoles. Quedaos con esos 3 cargos, 3 puestos que va a adquirir Franco, porque a partir de estos momentos, desde luego, habría que rastrear mucho en la historia de España para encontrar a alguien que tuviera tanto poder como él. Si a eso añadimos no solamente el hecho de que Franco consigue encumbrarse, repito, por una serie de circunstancias, sino que además el único que de alguna manera, dicen, podía hacerle sombra de carácter, sobre todo desde su posicionamiento ideológico y sobre todo por su carisma y personalidad, que era José Antonio Primo de Rivera, que es asesinado en la cárcel de Alicante en 1966. Al desaparecer esta figura, diríamos que Franco lo tiene muy fácil. Por cierto, os recomiendo la última novela de Pérez Reverte, Falcó, que habla de una curiosa teoría sobre la figura de Primo de Rivera.
Bien, por lo tanto, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con este decreto del 29.936, Franco, jefe de Estado y generalísimo, por lo tanto, repito, él va a asumir la máxima autoridad de todas las fuerzas que le apoyan. De hecho, quedaos también con esto, ahí os he puesto un poquito de texto para que no os perdáis, no solamente Franco va a controlar el ejército, va a controlar el Estado, sino que además va a controlar lo que a partir de esos momentos va a ser el único partido permitido, que es Falange Española, Tradicionalista y de las Jons. Por cierto, es el famoso decreto de unificación, ¿de acuerdo? Lo que posteriormente se llamará, bueno, de hecho desde este momento ya se llama así, el Movimiento Nacional. Si durante un momento Franco se parece y mucho a lo que son los regímenes fascistas europeos, sobre todo de influencia de Hitler y Mussolini, va a ser ahora. ¿De acuerdo? Luego ya veremos hasta qué punto Franco, pues bueno, este aspecto, diríamos, fascista o pseudo-fascista, pues bueno, lo irá escaqueando de alguna manera, pero repito, es en estos momentos principalmente cuando Franco se parece más, como os digo, a lo que serían regímenes fascistas al uso, como en esos momentos está ocurriendo en Europa. De hecho, el gobierno de Burgos, que es así como la capital donde se va a situar el gobierno, en este caso, de Franco, va a ejercer, de hecho, de tal manera, desde una posición, diríamos, que le permite gobernar en todos los sentidos, siendo jefe de gobierno y jefe del Estado, que como aquí os digo, es algo que va a ocurrir desde los años 60. Y de hecho, es importante que tengamos esta idea, porque realmente hasta finales de los años 60 esto no va a cambiar y la España de Franco, la España que luego vendrá, la España del franquismo, comienza a construirse, de hecho, ya durante estos años. Un ejemplo es el Foro del Trabajo. Luego, en el siguiente tema tendréis que revisar y tendremos que volver a estudiar y miraremos las determinadas leyes fundamentales del franquismo, pues veremos que una de ellas, esta en concreto, como podéis ver, marzo de 1968, surge ya durante la propia guerra civil, es decir, que el franquismo, la España de Franco comienza ya a crearse durante la propia guerra. ¿De acuerdo? Por cierto, influencia italiana evidente, como ya veremos, lo del corporativismo, el sindicalismo vertical, etcétera, etcétera. Bien, una de las leyes, y ya para concluir, que hace referencia a la manera en la que Franco va a entender o entiende que debe ser su nueva España, es esta, la Ley de Responsabilidades Políticas de febrero del 39, que luego se ampliará con otra, como ya veremos, la Ley de Responsabilidades Políticas y de Persecución del Comunismo y de la Masonería. ¿Por qué quiero destacar esta ley? Porque es el ejemplo clarísimo de cómo va a funcionar la España de Franco, ya durante la guerra. Es decir, algo así como, yo lo he definido así, como el marco legal de la represión. Entre otras cosas porque en esta ley, y no sé si alguno de vosotros pronto o el año que viene estudiará Derecho, podréis comprobar que en Derecho hay algo que forma como seña de identidad de los países democráticos. Es decir, que cuando se aprueba una ley, en este caso de carácter penal, no se puede juzgar a nadie, ni se puede aplicar esa ley, esa norma, con anterioridad a la publicación de esa ley. Sin embargo, Franco se va a saltar completamente ese principio y lo que va a actuar o va a ejercer va a ser de manera retroactiva sobre delitos cometidos con anterioridad a esta ley. Si esto no os ha quedado claro, yo me lo pedís en clase y lo comentamos y os pondré algunos ejemplos. Pero esta va a ser la España que vamos a tener a partir de estos momentos. Una España en la que los tribunales, sin ningún tipo de garantía procesal, en donde lo que predomina es la presunción de culpabilidad y no la de inocencia, y esto ya me lo habéis oído explicar alguna vez en clase, va a ser, repito, la manera en la que se va a imprimir el terror y la manera en la que se va a garantizar el nuevo orden. En todo caso, repito, lo dejamos aquí porque muchas de estas cuestiones aparecerán sobre todo en la España que vendrá a partir de 1979, la España de Franco.